Bueno, queremos contarles lo que está ocurriendo con algunos temas significativos, como la migración, como los presos de la revuelta, los llamados presos de la revuelta. Ustedes saben que son temas que por lo general nos convocan y nos involucran, y para ello vamos a saludar a esta hora de la mañana al sacerdote católico Felipe Berríos, desde un campamento en Antofagasta. Felipe, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola Patricio, gracias a ti. Sí, bueno, yo partía mi comentario, Felipe, refiriéndome a las declaraciones ayer del presidente de los empresarios, Juan Sutil, en relación a los efectos negativos que en su opinión, porque luego no lo fundamenta, habría tenido la migración en la economía. Y yo me permitía hacer una suerte de paréntesis bastante lamentable por lo demás entre el domingo anterior, que es cuando ocurren las deportaciones de venezolanos, y este domingo, que es cuando se conocen las declaraciones de Sutil. En los campamentos donde tú vives en Antofagasta, Felipe, viven muchos migrantes, entonces quería partir por ahí pidiéndote una reflexión respecto a esto que está ocurriendo. Sí, yo te diría que el 99% de la gente que vive acá en los campamentos son migrantes. La zona norte donde yo estoy, en Antofagasta, vienen de Perú, Bolivia, Colombia, la gran mayoría de ellos, algunos de Ecuador y Venezuela. Toda gente de trabajo, muy trabajadora, y nosotros le llamamos nuevos chilenos, porque han llegado con guaguitas chicas o le han nacido hijos chilenos. Entonces es distinto al migrante que viene a recolectar fruta y después se vuelve a su país. La gran mayoría de los inmigrantes que han llegado a Chile vienen a quedarse, a echar raíces, a producir. Entonces a mí me llamó mucho la atención lo que dijo el señor Juan Sutil, sobre todo siendo representante de un gremio, porque eso es una apreciación. Lo importante que son los hechos, las cifras. Y el Banco Central de Chile, una entidad autónoma, en el año 2019 dijo el aporte que habían hecho los inmigrantes a la economía del país, al crecimiento del país, ha sido muy importante. Entonces se opone esas son cifras dichas nada menos por el Banco Central. También hay un famoso economista de Harvard, que el año también 2019 hizo un artículo que decía que el problema de Chile son los chilenos, haciendo alusión que Chile, para poder crecer como país, para poder ser un país innovador, necesitaba más migración. Está comprobado que los países, Alemania, Estados Unidos, Japón, países que llevan la delantera, son países que le han aportado los grandes científicos, investigadores, literarios, son migrantes. Bueno, nosotros mismos estamos hablando aquí en la radio de la Universidad de Chile, la universidad más importante del país, la creó un venezolano, y nuestro código civil está hecho por un venezolano. El que nos devolvió el corazón de la roja a todos los chilenos fue un argentino. Sí. ¿Por qué piensa Felipe que ocurre esto? Porque por puro sentido común uno debería decir estas declaraciones no tienen fundamento, o por pura posición, no sé si llamarlo ética, pero uno debería decir estas declaraciones son inaceptables. Y no quiero minimizar que el gremio de los empresarios es uno de los gremios más importantes del país, entonces, ¿cómo se llega a un punto en el cual su vocero se permite decir estas cosas en tu consideración? Yo creo que yo veo dos cosas. Una, que si viene un extranjero con caucásico de Europa, ojos azules, rubio, que habla alemán o inglés, nosotros le abrimos el tiro a las puertas y los tratamos de extranjeros, no le decimos migrantes. Pero si viene alguien de Latinoamérica con rostro amerindio o afroamericano, que nos recuerda que nosotros somos latinoamericanos,
despierta todo nuestro clasismo y empezamos y lo rechazamos, lo tratamos de migrante y empezamos a sospechar de él inmediatamente. A no ser que venga un boliviano, un peruano, un colombiano con plata. Ahí no le ponemos problema. O sea, yo creo que hay dos cosas. Hay uno, despierta nuestro clasismo hacia Latinoamérica y también nuestro rechazo a la pobreza. Pero, O sea, estaríamos hablando de aporofobia también, no solamente de xenofobia. Exacto. Pero son complicadas esas frases, ¿eh? Porque van creando una odiosidad hacia las personas. Eso es lo que a mí me da más me irrita, porque cuando los nazis empezaron a hablar de los judíos como no humanos, como los culpables de todo, crearon una odiosidad que fue devino en lo que hemos visto, la brutalidad de los campos de concentración y todo eso, la exterminación de los judíos. Y lo mismo pasó en la dictadura, cuando Merino se hacía el chistoso, tratándolos de izquierda como humanoides. Una vez que uno ya los trata como humanoides, tú ya puedes hacer lo que quiere con ellos. Entonces es complicado cuando tú empiezas a asociar migrantes con problemas económicos que nos fregaron la economía, que han producido, que nos han quitado lugar en la salud, en la educación, que traen la droga, que son sicarios. Entonces de ahí hay un paso a que empecemos a odiar a los inmigrantes y es absurdo la cifra, no lo que opina el presidente del gremio, sino que lo que dice el Banco Central, las cifras duras, dicen todo lo contrario. Incluso más aquí en Antofagasta, me acuerdo hace 2 años, la Policía de Investigaciones sacó cifras diciendo que la mayoría de los inmigrantes eran víctimas, no victimarios de delitos. O sea, no, totalmente lo contrario a lo que se dice. Pero yo creo que estamos en un momento en que necesitamos odiar a alguien. O sea, o son los inmigrantes o son estos chiquillos que están presos en la cárcel por la revuelta. Entonces, ese buscar a alguien para echarle la culpa a todos los males es lo que a mí me preocupa. Sí, uno nunca tiene desde este lugar, Felipe, la intención de construir realidades de manera espuria o de manera idealizada, sino tratar de contribuir a mostrar cómo es que realmente ocurren las cosas, ¿no? Y yo, bueno, te he contado más de alguna vez, estuve en los campamentos de Antofagasta, me llamó la atención la natural mezcla de acentos que se da simplemente caminando por las calles. Me llamó la atención, por ejemplo, que en la junta de vecinos de uno de los campamentos estaban al mismo nivel la bandera chilena, la boliviana, la peruana, la colombiana y la venezolana, lo cual me dio a entender que era una suerte de reflejo bastante explícito o gráfico de cómo era la composición en términos de procedencia de los vecinos de los campamentos. Ahí quería pedirte una reflexión porque también, ya que estamos todavía en torno al 1 de mayo, no puede existir esta tentación de hacerle creer a trabajadores y trabajadoras chilenos que su adversario son los trabajadores y trabajadoras migrantes y por lo tanto distraer de los asuntos que en general probablemente podrían ser padecimientos comunes y con el mismo origen. ¿Qué se podría decir al respecto? Mira, lo que tú dices es cierto. Yo vivo aquí en este campamento donde, digo, prácticamente todos son no chilenos, como le decimos, de origen de Colombia, Perú, Bolivia. Hay una bandera chilena y celebramos el 18 de septiembre y no se nos olvide que hace como 2 años cuando se hizo el campeonato de cueca acá y la ganó un colombiano. O sea, gente que sus hijos son chilenos, se han criado, han nacido acá, se han criado acá y ellos se proyectan en Chile. Entonces son mitos que vamos, y por eso que me preocupa, porque hay gente que tiene influencia, como puede ser el presidente de un gremio, que diga esa clase de cosas sin ningún fundamento, es muy peligroso. O sea, no solo es errado, sino que es muy peligroso. Me parece un escándalo brutal lo que se hizo en febrero,
cuando se expulsó a todo eso con una performance que me recordaba la caravana de la muerte, llegar así desde afuera con un avión especial, los 3 ministros, ponerle overoles blancos, posarlo, expulsarlo del país sin tomar en cuenta las autoridades locales, y ahora se vuelve a repetir lo mismo, que de aquí que se echan 50 migrantes con overoles blancos y ponen a los primeros todos esposados. Eso es de una brutalidad de nuestras autoridades, ¿no? que crea, es muy peligroso, están creando en el país una fobia en contra del inmigrante que no solo es falsa, sino que es muy peligroso, como no sabemos dónde puede parar esto. Es una irresponsabilidad de las autoridades, del gobierno, que maltrate de esa manera a los inmigrantes, cuando no se nos olvide que el mismo presidente fue especialmente a Venezuela a invitar a los venezolanos a venir a Chile. Claro, o sea, Felipe, es lo mismo que señalaba Ana Piquera en una entrevista a la directora de Amnistía, en una entrevista que le hicimos. Ella señalaba, bueno, si el gobierno chileno cree que la situación de los derechos humanos en Venezuela es tan grave, entonces los venezolanos y venezolanas que llegan a Chile no solo son migrantes, sino también son refugiados, y por lo tanto el gobierno tiene la obligación de acogerlos. Entonces, si de verdad el gobierno cree en lo que afirma sobre la situación de Venezuela, ese debería ser el único procedimiento posible. Sin embargo, ocurre el exactamente contrario, ¿no? Que es tomar a estas personas y devolverlos a ese país donde, en opinión del gobierno, se violan gravemente los derechos humanos. Entonces, no hay ninguna correlación entre la afirmación y la acción, ¿no? Es lo que señala Ana Piquer, por lo menos. La única correlación es que nosotros necesitamos echarle la culpa a alguien de las cosas que nos están pasando. Entonces ahí encontramos un chivo expiatorio re bueno, los migrantes. Así como los chiquillos, esto le echamos la culpa de todos los males el 18 de octubre para adelante, a los inmigrantes le echamos la culpa de que el país no crezca, pero yo le digo a los que nos escuchan, vayan al informe del Banco Central de 2019, donde había habido un aumento del 150% de los inmigrantes que llegaban a Chile. Y el Banco Central hace un estudio diciendo el aporte que han hecho a la economía del país, al crecimiento del país, los inmigrantes que han llegado. Entonces, ¿de dónde que por la culpa de inmigrantes que el país no ha crecido? Esa es una opinión política, ideológica. Yo me baso en lo que dicen las cifras, los estudios extranjeros y lo que dice el Banco Central de Chile, que no es así, que al contrario han ayudado al crecimiento del país. Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con Felipe Ríos. Felipe, hace un par de meses o algunas semanas conversábamos sobre la situación de los llamados presos de la revuelta en Antofagasta, pero en el país, ¿no? Recuerdo que afirmabas que había una suerte de patrón, personas mucho tiempo en prisión preventiva sin pruebas, que podía ser verosímil la idea de una suerte de represalia política contra estas personas por haber participado en las protestas, y sabemos que en Antofagasta especialmente ha habido durante mucho tiempo muchas personas, y especialmente muchos jóvenes e incluso adolescentes privados de libertad. Tú sabes, Felipe, a veces las agendas de los medios de comunicación son muy santiaguinas, entonces queremos actualizar esa conversación y preguntarte cuál es la situación actual en Antofagasta. Sí, yo te agradezco a ti y a la radio Universidad de Chile que nos ha ayudado a hacer público esto, porque además que se repite en las otras ciudades, más o menos igual, que no han agarrado a los que realmente están organizados y han seguido haciendo desmanes, sino que han agarrado chiquillos idealistas, chiquillos que trabajaban, estudiaban, de familias buenas, que nunca antes habían tenido problemas con la ley. A esos chiquillos son los que han agarrado, y como no tienen suficiente prueba, lo han dejado en la cárcel con prisión preventiva y le han pospuesto los juicios, hasta que muchos de ellos desesperados han tenido que declararse culpables para poder salir. Entonces ha sido de una injusticia, de una brutalidad. Nosotros tenemos el caso acá para ejemplarizarlo en uno, Bastián es hijo de la Maribel y de Juan,
dos trabajadores excelentes, dos papás de primera, el chiquillo en un ambiente familiar bueno, lo agarran, lo acusan de que llevaba una molotov en su mochila, sin mayores pruebas. No le hicieron pruebas de esa detección que hacen si tiene, que sea parafina o algún elemento en su ropa, en sus manos, nada, ninguna. La aclaración de los mismos carabineros que lo agarran, incluso dos de ellos no lo reconocen, y lo acusan de haber robado de un supermercado una botella, que después hay una foto nomás porque la devolvieron la botella. Bueno, con esas débiles pruebas, el chiquillo ha estado 1 año y medio en la cárcel. 1 año y medio que la mamá apenas lo ha podido ver por el COVID, a través del celular ha hablado con él. Y ahora le dieron una sentencia de 60 días por estas botellas que él sacó, que según los caneros ellos mismos lo devolvieron al supermercado, y le han dado más de 3 años, 3 años y un día, por la molotov que llevaba. O sea, es de una brutalidad eso, de una injusticia tremenda. ¿Quién le va a reponer eso a Bastián, estos días de cárcel que ha llevado ya 1 año y medio de prisión preventiva y ahora le toca otro 1 año y medio más de cárcel? Yo creo que es echarle más leña al fuego. Yo creo que cuando la justicia no es justicia, crea más violencia. Hay un chiquillo ahora preso, pues lo acusan de haber quemado la puerta de la catedral. El mismo párroco de la catedral, el padre Marcelo, no ha puesto ninguna querella contra el cabrón. Un cabro de 15 años, se le estaba muriendo su mamá de cáncer, estudió hasta cuarto básico, ayudaba a la mamá a vender flores en el cementerio. O sea, yo digo, ¿qué clase de país? Por un lado, expulsamos con overoles blancos, con un gran show, como si fueran una peste a los inmigrantes, y después le aplicamos todo, no digo la fuerza de la ley, sino que una injusticia tremenda contra estos chiquillos. Estamos creando un ambiente que no era ambiente propicio para un diálogo, una nueva constitución. Felipe, así como hace algunos minutos hablábamos de aporofobia, ¿no? que es un concepto que se ha acuñado en los últimos años para referirse a la fobia a los pobres, ¿no? Y así como decíamos que el ensañamiento contra los migrantes opera preferentemente cuando son pobres y no cuando provienen de otros estratos socioeconómicos de sus países de origen. Ya que hablábamos de eso hace algunos minutos, aquí podríamos hablar de que hay un especial ensañamiento, un especial énfasis en el proceder de la justicia cuando se ha tratado de manifestantes que provienen de los sectores populares. Bueno, mira, cuando uno va a la cárcel, yo nunca he encontrado a alguien de clase alta en la cárcel. A lo mejor habrá alguno, pero no están en las cárceles comunes. Uh-huh. Y tampoco son todos chiquillos de familias pobres, familias sin pitutos, sin recursos, no tienen buenas defensas. Y todos hemos visto lo importante de Chile, que había que hacer algo, que había que hacer una reforma profunda, una nueva constitución. Bueno, eso se debe gran parte a estos chiquillos que salieron afuera. Entonces, ¿cómo no vemos los contextos en que suceden las cosas? Yo lo he repetido 1000 veces aquí mismo en la radio. Así como el gobierno se apuró en no aplicarle nada a los camioneros cuando infringieron varias leyes al tomarse las calles y hacer barricadas, y sin embargo, nada, los protegieron los carabineros a ellos. ¿Y por qué? Porque vio el contexto político en que sucedían las cosas al gobierno. Bueno, ¿por qué no hace lo mismo en este caso? ¿Por qué no le busca una salida política si el país, gracias a eso, tenía un cambio? Entonces, en el fondo hay una conveniencia de decir que estos son los culpables de todos los males y no se le ha hecho justicia, y porque son de familia humilde. Una vez que alguien con plata comete un delito tremendo y no va a la cárcel, no va. Felipe Berríos, como siempre, te queremos agradecer por esta conversación con los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile. Oye, yo te quiero agradecer a usted y quiero felicitar a todas las mamás de estos chiquillos que se han organizado, le han llamado a las mamás de la Plaza Colón, que estuvieron rezando el mes de María y que se juntan,
que apoyan en las ollas comunes. Son unas mamás maravillosas que reflejan que sus hijos no son delincuentes como lo ha tratado la sociedad chilena o las autoridades. Y yo te agradezco a ti la posibilidad de dar a conocer esto al país a través de la radio de la Universidad de Chile. Así que muchas gracias, Patricia. Gracias, Felipe. Que tengas buena semana. Chao. Son las 8:37. Hacemos un breve alto y continuamos con radioanálisis en esta mañana de día lunes.